Bueno, muy bien. Siendo entonces las 11:05, les doy la bienvenida a todos y a todas en nombre de la Asociación Argentina de Gestión Operativa en Salud. Es un honor que estén todos compartiendo con nosotros este nuevo evento que la asociación ha puesto a disposición en forma abierta a todos. Agradecer a todo el equipo de la asociación, a los expertos que hoy nos acompañan y a los sponsors que han hecho posible que hoy podamos estar reunidos en este webinar para poder aprender y compartir experiencias. Este es un espacio que va a estar dedicado a un tema que seguramente va a ir ocupando un lugar cada vez más importante, central en la agenda de la gestión de los establecimientos de salud. Hoy vamos a estar hablando de la inteligencia artificial agéntica, pero en un capítulo muy particular que es la aplicación a la operación asistencial. Cuando hablamos habitualmente de inteligencia artificial en salud, lo primero que pensamos o se nos viene a la mente es el área de diagnóstico por imágenes o las aplicaciones en la predicción del riesgo clínico, o como herramienta para el soporte a la decisión médica o la automatización de algunos procesos de documentación, ¿no? Pero hoy se nos abre una nueva dimensión, igual de estratégica que de los procesos clínico-asistenciales, aunque no tan visibilizado, y este es el motivo de nuestro seminario web de hoy, que es la aplicación de estas tecnologías a la operación real del sistema asistencial. Esto es cómo lo podemos aplicar en la organización de los flujos de pacientes, cómo podemos asignar en forma más eficaz y eficiente los recursos, cómo podemos anticiparnos a los cuellos de botella, cómo podemos mejorar los procesos de coordinación de nuestros equipos de trabajo, gestionar nuestros recursos, nuestras derivaciones, las autorizaciones, las transiciones del cuidado de nuestros pacientes. Un gran capítulo que nos convoca a todos hoy y que tiene ya un montón de expresión en la literatura reciente, donde cada vez hay más trabajos en términos de aplicación de la inteligencia artificial agéntica como una extensión de la inteligencia artificial generativa y del deep learning y del machine learning, con capacidad para tomar decisiones en forma autónoma o semiautónoma en determinados contextos de nuestras empresas. Y para quienes gestionamos instituciones asistenciales, esto es absolutamente relevante porque hay un montón de problemas en las áreas de operación que raramente tengan una sola causal o variable, y esto implica la necesidad de tener tecnologías que puedan mirar en 360 y en un modelo multidimensional nuestros procesos y nuestros establecimientos. Y la inteligencia artificial multiagéntica, como van a explicar cada uno de los expertos que hoy nos acompañan, vino a darnos herramientas para asistir, colaborar y potenciar nuestro trabajo. Esta es la agenda que tenemos por delante. Eh, Quiero presentar a los tres expertos que tenemos hoy el lujo de que compartan con nosotros su conocimiento y sus experiencias. Los voy a presentar ahora a los tres para después ya darle paso a que cada uno comparta sus presentaciones y empecemos a dialogar. El primer ponente es Héctor Liguori, que se desempeña actualmente como director de datos e inteligencia artificial del grupo Swiss Medical, ingeniero de sistemas por la Universidad de Buenos Aires. Tiene más de 20 años de experiencia en tecnología, siempre involucrado en proyectos de gran escala,
y ha tenido experiencias en diferentes industrias, no solamente la de la salud, ha estado en el mundo de las telecomunicaciones, de las finanzas, del desarrollo del software. Gran apasionado por la tecnología, la innovación y con mucho foco siempre en el impacto que estas nuevas tecnologías hacen en los procesos de negocios y en las personas. Certificado en ciencias de datos, con mucho enfoque siempre en inteligencia artificial y en los procesos ágiles corporativos y empresariales. Antes de estar en Swiss Medical Group, ha sido director de inteligencia artificial en Globant y ha sido gerente senior en los procesos de entrega ágil y productos para proyectos de datos e inteligencia artificial en Accenture. Luego nos va a acompañar el ingeniero Juan Vidal, que tiene su formación en la ingeniería industrial, Product Manager especializado en salud digital, tiene más de 10 años de experiencia en el sector de la salud, desarrollando soluciones innovadoras, tanto para el subsector público como para el subsector privado de la salud. Actualmente impulsa estos procesos de transformación digital y optimización de procesos clínicos y administrativos en la empresa Osana, que muchos de ustedes deben conocer, con foco en la mejora y en la eficiencia de los procesos operativos y la gestión institucional y el acceso de los pacientes a los sistemas de salud. Y al final va a estar con nosotros el doctor Alejandro Mauro, médico, pionero en la informática médica en nuestro país, que ha llevado toda su experiencia y su conocimiento al país vecino de Chile ya hace muchos años, trabajando en modelos de salud digital y de inteligencia artificial, hace muchos años hoy en la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Se formó en el servicio de informática médica del Hospital Italiano aquí de Buenos Aires. Me imagino que habrá sido de los primeros residentes egresados de mi querido Hospital Italiano y ha sido reconocido en el año 2022 con el Premio a la Excelencia de SNOMED Internacional y indudablemente es una de las voces que hoy todos queremos escuchar en el ámbito de América Latina. Así que tenemos este lujo de 3 ponentes de este nivel. Espero que disfruten sus ponencias. Como les hemos comentado por chat, les pido que nos vayan escribiendo sus preguntas, sus dudas, para poder compartirlas al final de esta presentación con los ponentes. Gracias y los dejo con Héctor. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la presentación. Avísenme si están viendo en este momento el deck. Perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias por la invitación, la verdad muy contento de estar acá. Como comentaba Hernán, Héctor Liguori, soy director de todo lo que es data e inteligencia artificial dentro de Swiss Medical. Y la idea de esta primera parte es charlar un poco sobre el state of the art de lo que está pasando en la inteligencia artificial agéntica en la Argentina y en general en el mundo, ¿no? Lo que está pasando en la industria con casos reales. Si vieron alguna de mis charlas anteriores y participaron de alguna de ellas, habrán visto que siempre en alguna parte de la charla me gusta empezar a trabajar lo que es mito versus realidad, ¿no? Porque lo que pasa en momentos de disrupción tecnológica tan grande como la que estamos teniendo ahora, se empieza a generar, ¿no? Un poco de mito urbano, ¿no? Prendes la tele, están hablando de AI, prendes la tele, te llega un mail, están hablando de agéntica, y se empieza como a, no digo a tergiversar, pero sí a difícil entender, bueno, qué cosas efectivamente están pasando ahora, qué cosas son aspiracionales y qué cosas no están pasando, ¿no? Entonces, empezando por ahí, hacemos un pequeño flashback a 2025, junio de 2025. Gartner publicó un estudio que lo llamó Agent Washing, que lo que planteaban era que en ese momento, de las más de 1000 soluciones que planteaban ser agénticas en el mercado, alrededor de solamente 130 lo eran efectivamente.
Eso implica que las otras, según el análisis que hicieron ellos, eran RPAs que se le había puesto el título de agéntico porque vendía más, o eran chatbots, que también se le había puesto el mote de agéntico como para poder subirlos a la marquesina de la inteligencia artificial agéntica. Como dice acá, empecemos a separar el ruido de la señal, ¿no? Un chatbot es diferente de un agente. Un chatbot es una solución que está planeada para recibir texto y responder texto. ¿Puede tener un componente de inteligencia artificial? 100%. Puede tener un componente de inteligencia artificial para entender lo que le está escribiendo la persona y para formular la respuesta y enviarla. Pero eso no habla de agéntica, eso no habla de agencia. Un agente, sin embargo, es una solución de inteligencia artificial que puede hacer cosas, ¿sí? Tiene proactividad, puede ejecutar acciones en el mundo real. Se los cuento mejor con un ejemplo. Imagínense que se quieren comprar un par de zapatillas de de una cierta marca y de un cierto color, ¿sí? Nosotros somos el humano que está a la izquierda de la pantalla. Hoy vos agarrás ChatGPT, Gemini, Claude, el que quieras, que eso sí hoy en día son agentes, y decís, me quiero comprar unas zapatillas de esta marca y de este color. Lo que hace ese agente es recibir esa solicitud y empieza a pasar todo lo que se ve en la imagen del centro, ¿no? En la parte de observa es el ecosistema alrededor, ¿no? En este caso, observa que le llega un mensaje del humano y ahí pasa al paso siguiente, arriba de todo, ¿no? Piensa. Y ese piensa, en el contexto de la agéntica, es generar un plan de acción. Primero que nada, definir las acciones que tiene que tomar, definir qué herramientas tiene que usar para esa acción, en este caso la búsqueda. Después define que su tercer paso va a ser ejecutar una búsqueda y el último paso va a ser presentarle los resultados al humano. Una vez que está armado ese plan de acción, lo que hace es pasar al siguiente estadio, que es el estadio de actuar, donde efectivamente va ejecutando esas acciones con las herramientas que ya definió. Literalmente está yendo a el sitio de e-commerce de preferencia, si tenés uno, si no, por geolocalización, se fija cuál es el sitio de e-commerce al cual sí tiene llegada, dependiendo de dónde vos estás geográficamente, y hace todas estas acciones, las hace de verdad. Y si encuentra, por ejemplo, que filtra por marca de las zapatillas y no te trae nada, solito define que tiene que ir a generar esa misma búsqueda en otro portal, ¿sí? Ahora, este tipo de soluciones nos empieza a abrir un universo genial. Yo puedo empezar a pensar en procesos agénticos, ¿sí? Procesos que reaccionan a cómo el ecosistema va cambiando. Una realidad que nos vamos encontrando a medida que implementamos soluciones agénticas es que los procesos tal cual como están no se pueden implementar, no los podés cambiar de la noche a la mañana a algo agéntico, tenés que empezar a repensar los procesos. Lo que pasa si vos agarrás tu proceso actual como lo tenés hoy en día y agarrás dos o tres cajitas y las reemplazás por agentes, en el mejor de los escenarios, lo que te puede llegar a pasar es que tu proceso vaya más rápido. Pero un proceso más rápido no necesariamente es un proceso mejor, ¿sí? Hoy lo que pasa en la mayoría de las organizaciones es que hay procesos que vienen desde hace mucho tiempo, son subóptimos, entonces si vos a un proceso subóptimo le pones un agente en una caja X, probablemente empiece a friccionar más, porque ahora tenés que hacer dos o tres pasos adicionales para que la gente, cuando recibe la información del flujo de tu proceso de cierta manera, la entienda siempre de la misma forma y vas a tener que poner 5, 6, 7 pasos de validación para terminar de ajustar lo que te devuelve, ¿no? Entonces como que empieza a friccionar más y tu proceso se vuelve más tedioso. Y lo que pasa cuando un proceso se vuelve más tedioso, que tiene un impacto tanto interno como externo. Interno es las personas que están a cargo dentro de la organización de ese proceso, se les empieza a ir mucho más tiempo en tratar de que ese proceso ande con el componente nuevo, y los que están por fuera de la organización, ¿no? Los que son usuarios del sistema que vos prestás, se sienten cada vez más incómodos, ¿no? Porque el proceso empieza a tardar más, no los deja avanzar, los vuelve a puntos anteriores que ya habían pasado. Entonces, cuando quieras implementar o cuando empieces a pensar en migrar tu organización o migrar un proceso a algo agéntico, hay que repensarlo desde el proceso en general, ¿no? Y para poder hacer eso, hay que plantear una estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia con la que voy a empezar a orientar mi organización, a orientar mis procesos a algo más agéntico? Hay una realidad. Si
vos venís mañana y decís, bueno, quiero que toda mi organización sea agéntica y en 3 meses vamos a tener un montón de agentes funcionando, y no tenés esa estrategia de fondo, estás abriendo la puerta a un montón de problemas a futuro. Lo que se llama Shadow IT. Viene cada uno con su inteligencia personal favorita, con su ChatGPT personal, y empieza a poner datos confidenciales de la organización en instancias públicas, lo cual empieza a generar problemas de privacidad de datos. Y como ese hay un millón de problemas que vienen atrás. Y la realidad es que si tampoco entrenás a la gente en qué se puede y qué no se puede hacer y las buenas prácticas, no vas a poder implementarlo. A fin de cuentas, cuando querés migrar una organización hacia un AI first, estás resolviendo un problema de change management, cómo cambio la forma de trabajar, cómo actualizo la cultura de la organización para aprovechar esto, ¿no? Y como bien dice acá, si tu gente no está lista y no tiene las herramientas y tiene miedo de probar, no vas a poder llegar muy lejos, ¿no? Entonces, antes de ponernos a pensar qué modelos quiero usar, qué prototipos voy a armar, hay que pensar en cómo entrenar a toda la organización. Les cuento cómo lo hicimos nosotros. La pregunta que teníamos en un inicio no era si debemos incorporar inteligencia artificial. La pregunta que nosotros nos hicimos es, ¿cómo le incorporamos a escala y potenciando lo que ya funciona? Para hacer eso nosotros lo dividimos en 3 fases. Una primera fase que era de concientización y productividad personal. Nosotros entrenamos a todas las capas de la organización en esta tecnología. Explicamos desde lo inicial, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Para qué no sirven? Dependiendo de... Esto avanza rapidísimo, con lo cual siempre eso hay que mantenerlo actualizado. Pero con los modelos como están al día de hoy, estas cosas las podés hacer con un bajo riesgo, estas cosas necesitan un ojo adicional. Y en ese entrenar a la gente, también le fuimos dando ambientes seguros para probar y empezaron a generar sus propias POCs, sus propias POCs, ¿no? Sus propias pruebas de concepto, pero de productividad personal. En los procesos que hago yo como individuo dentro de la organización, bueno, ¿me puedo armar un agente que me ayude a acelerarlo? Por ejemplo, nosotros teníamos gente en el equipo de administración que recibía mails con 10, 15 documentos que tenía que validar contra un proceso para confirmar si los documentos que estaban llegando cumplían con ese checklist para poder avanzar con una autorización de una práctica, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los casos que se armaron fue justamente, me armo un agente que recibe, mira el mail que llega, analiza los documentos que tengo ahí versus la guía, versus el checklist que le di, y me dice a mí como usuario si los documentos que se recibieron están bien o no, y me arma una respuesta para mandarle al usuario final. Ahí yo como usuario, obviamente que tengo que revisar lo que me devolvió para ver si es correcto o no, y soy yo el humano el que termina enviando el correo. Entonces, ese tipo de pruebas de concepto individuales, esas ayudas a la productividad individual, sirvieron como puntapié inicial para que la gente empiece a ver de primera mano cómo les servían estas herramientas y qué sí podían hacer y qué les resultaba sencillo y normal hacer y qué cosas todavía la tecnología no estaba del todo madura. A medida que fuimos avanzando, ya nos fuimos metiendo en la fase 2, que la fase 2 hablaba de las ganancias organizacionales. Ahora que ya todos tienen una idea y probaron de primera mano y usaron estas herramientas de inteligencia artificial agéntica, bueno, ¿cómo empezamos a repensar los procesos organizacionales? ¿Sí? Ya no es miro mi metro cuadrado, sino que empiezo a mirar a la organización, en los procesos organizacionales donde yo estoy involucrado, y después hay otros departamentos, y se empezó a trabajar en conjunto. Hubo mucho trabajo de repensarlo. En ese proceso de repensarlo también lo que hicimos fue formalizar comunidades de práctica y comunidades de expertise. Nosotros lo llamamos AI Champions. Y es gente, son personas individuales de cada una de las áreas de la organización que lo que hacen son el nexo de contacto entre todas las novedades que hay de inteligencia artificial. Nosotros nos juntamos como comunidad una vez por semana para hablar de novedades de la tecnología, para hablar de casos que salieron bien y que les sirven y pueden replicar otros equipos, y también para hablar de los casos que no salieron y que no están saliendo, y ahí se arman como subgrupos que van y tratan de resolver ese problema aparte y arman la gente que lo termina resolviendo, ¿no? Entonces, en todo ese ecosistema, y habiéndoles dado una plataforma de inteligencia artificial corporativa, es que se va avanzando, ¿no? Y va madurando
Y hoy en día ya tenemos capacidades de inteligencia artificial orgánicas dentro de la organización, ¿sí? No es una persona que vino y nos contó y nos dio las herramientas y quedó ahí. Tenemos un montón de gente dentro de la organización que está generando assets agénticos para repensar los procesos o repensando los procesos aprovechando esta tecnología. Y hay un tercer estadio, que es la industrialización a escala, que es cuando vos ya tenés procesos agénticos interactuando con sí mismos, ¿no? O sea, con sí mismo y con otros procesos del ecosistema. Lo que suele pasar cuando se avanza en este tipo de iniciativas es que la organización no está toda en una fase uno y después está todo en una fase 2, sino que es algo más gradual. Hay algunas áreas que tal vez ya están en fase 2, hay algunas que están en fase uno, algunas están en el intermedio de las dos, algunas ya están pasando a fase 3. Es bastante heterogéneo cómo se avanza. Y de la mano de repensar procesos, tuvimos que repensar roles, ¿sí? Nosotros tenemos un área propia de desarrollo de software con todos los perfiles que conllevan o que se necesitan ahí. Les traigo el caso del analista funcional. Un analista funcional antes se sentaba a documentar un proceso, era mucho de entiendo el proceso actual, lo bajo a papel, entiendo el proceso nuevo y me siento a bajarlo a papel, y se da muchísimo tiempo en documentación que después usa el equipo de desarrollo para generar los sistemas. Hoy en día, el rol del analista funcional se enfoca más en planificar la reunión con el negocio, planificar la reunión con los stakeholders, entender qué le tengo que preguntar y qué no, o mejor dicho, qué le tengo que preguntar y de qué forma, para que mis agentes después puedan hacer mejor su trabajo, que es generar esos documentos que después va a usar el equipo de desarrollo, que también tiene sus agentes de desarrollo, para poder desarrollarlo con más velocidad y con menos defectos. Un operador de Héctor, cobranzas, por ejemplo. estamos Sí, en los últimos minutos. sí, perfecto. Operador de cobranzas hace exactamente lo mismo. Pasa de un trabajo súper manual a supervisar el flujo que van haciendo sus agentes. Para ir cerrando, un libro que les recomiendo leer, Co-Intelligence, que lo escribió Ethan Mollick, profesor de Wharton, le planteaba en 2024 que iban a haber dos tipos de organizaciones. Organizaciones que, repensando sus roles y procesos, iban a hacer lo mismo, pero con menos gente, y había otras que, repensando roles y procesos, con la misma gente que tenían, iban a poder hacer muchísimo más. Él planteaba que esas organizaciones son las que iban a llegar más lejos y que iban a existir y evolucionar. Les dejo 4 pilares para cuando vayan a empezar a pensar su migración hacia una organización AI First. Primero que nada, definir bien la visión. Sin un destino claro de dónde quieren estar como organización, no hay un viaje posible que vayan a poder empezar. Segundo pilar, el entrenamiento es clave. Hay que entrenar a toda la organización y dar un ambiente seguro para que la gente pueda probar. Y eso les va a habilitar repensar los procesos y los roles, que es el tercer pilar. Y el tema de monitorear, a medida que van cambiando los procesos y a medida que van cambiando los roles, hay que monitorear si el impacto que están teniendo es el que se esperaban. Les dejo como brochecito final esta frase: esta tecnología tiene el potencial de cambiarlo todo, pero el cambio va a ser tan bueno como la forma en la que lo llevemos adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Excelente la presentación, excelente y te agradecemos muchísimo que hayas podido compartir la experiencia que estás desarrollando con todo tu equipo en el grupo de Swiss Medical. Hemos anotado un montón de cosas hiper interesantes que después charlaremos al final. Seguimos entonces con Juan Vidal, así que Juan, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. No sé si ahí están viendo mi pantalla, si ya están pudiendo Sí, visualizar. perfecto. Confirmar, perfecto. Bueno, gracias antes que nada digamos, a todos Davos, a invitarnos a participar y a contarles un poco. La idea de hoy es traer puntualmente una experiencia que hemos tenido, que estamos teniendo en el desarrollo puntualmente de agentes de IA. Así que nada, espero que lo puedan disfrutar y que después charlemos un poco sobre las dudas que puedan llegar a surgir. Bueno, como les decía, hoy yo me encuentro liderando el equipo, digamos, de IA dentro de Osana. Y a partir de esto, a ver si estoy pudiendo, ahí va. A partir de esto, digamos, yo hace varios años que vengo laburando y trabajando en lo que son los sistemas en la implementación y el desarrollo de sistemas
de información en salud. Y la realidad de lo que nos encontrábamos cada vez que implementábamos un sistema es que teníamos determinadas restricciones y particularmente restricciones enfocadas en lo que son las limitaciones o las necesidades que teníamos de que intervenga un humano en los distintos procesos. Particularmente el caso argentino que tenemos nosotros en cuanto a lo que es toda la capa administrativa de los prestadores de salud para poder finalmente terminar facturando todas las prestaciones que realizan, teníamos determinadas limitaciones por la complejidad que ya todos conocen, que son la cantidad de nomencladores, convenios y prácticas de ecoseguros, autorizaciones que viven dentro de cada institución. Entonces, a partir de esto es que el sistema nos plantea una restricción muy grande para poder automatizar determinados procesos. Bueno, a partir del 2023 se empezó a poner en boca de todos lo que era la IA, pero principalmente lo que es la IA generativa. Digamos, una IA a la que nosotros podíamos escribirle a través de un chat, nos respondía, le podíamos enviar documentos, nos resumía cosas, pero efectivamente, como recién nos contaba Héctor, no terminaba actuando, no terminaba realizando acciones. Bueno, a partir de ahora sí es que empezamos a interactuar con sistemas que ya empiezan a realizar acciones, que ingresan a un sitio web, que realizan algún tipo de transacción y que nos devuelven efectivamente la necesidad que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver un poco cómo es el contexto hoy conocido por los distintos prestadores, como para entender a partir de qué necesidades que nosotros empezamos a desarrollar particularmente este agente. La realidad, esta es una realidad conocida por todos, que son muchos sistemas interactuando, un administrativo, un profesional que se enfrenta en la diaria a tener que ingresar a un GIS, tener que ingresar a un sistema de agendas para poder otorgar un turno y a una serie de sistemas que establecen lo que es el mapa de sistemas de cualquier tipo de institución. Y con los problemas conocidos ya, que es la falta de interoperabilidad, la falta de comunicación entre estos sistemas, y además que los criterios de los administrativos, en este caso para lo que es la gestión de un turno, que vivan en la cabeza de esas personas. Algo que ya no es una novedad, que, digamos, que es bastante corriente en los distintos prestadores, es la implementación y el desarrollo de lo que son los bots de autogestión. A partir de los bots, del desarrollo de estos bots de autogestión, lo que logramos es que gran parte de los turnos que otorgaban las instituciones antes de manera manual o personal, para los cuales una persona tenía que dirigirse a una institución o tenía que llamar por teléfono, ya los podemos empezar a autogestionar a través de los canales digitales, que puede ser un bot de WhatsApp, puede ser un portal web, pero esas personas ya pueden acceder a esos turnos. Ahora, la limitación que nos encontramos es que estos turnos por lo general son turnos de baja complejidad, son turnos que justamente, en relación a lo que les mencionaba antes, que es las dificultades en el proceso de facturación, son turnos que no requieren de mayores complejidades o de documentación, como podría ser la orden, como podría ser la autorización, para poder acceder a la reserva de ese turno. Y todo el resto de los turnos que sí requieren esa complejidad se siguen trabajando o gestionando a través de canales presenciales, a través del teléfono o a través del WhatsApp, pero conversando con un humano para poder realizar esa gestión. La realidad en la que nos encontramos hoy es que se ha logrado autogestionar en determinadas instituciones hasta el 60% de esos turnos, o sea que logramos llevar la facilidad, el acceso a un gran volumen de turnos de las instituciones, sobre todo ambulatorias, pero la realidad es que eso termina incidiendo en un porcentaje muy bajo de la facturación. ¿Por qué? Porque son turnos que son de baja complejidad y que a su vez son de baja facturación. Entonces, hoy la realidad en la que nos encontramos es esta, un 60% de turnos autogestionados, pero que terminan generando el 20% de los ingresos de estas instituciones. Entonces, a partir de esto es que nosotros empezamos a trabajar en el desarrollo de un agente y entendiendo cuáles son las restricciones a las que nos enfrentamos. En principio, la principal restricción, para este caso, para resolver puntualmente cómo poder autogestionar mayor volumen de turnos, es que el agente tiene que poder comprender, leer una orden y verificar si es una orden, digamos,
que esté vigente, si es una orden real o es otro tipo de documento, si esa orden corresponde al paciente, si tiene un procedimiento. Por otro lado, entender si ese procedimiento que está indicado en esa orden es un procedimiento que la clínica realice o que sea un procedimiento agendable. Y por otro lado, entender si ese paciente tiene la autorización por su financiador para poder realizarse el estudio en esta clínica y a su vez si tenemos disponibilidad en el sistema de agendas para poder otorgar ese turno. Entonces, vamos a ver cómo, cómo el producto termina resolviendo esto y después vamos a ver un poco cómo llegamos y cómo se construye un agente de este tipo. Ahí están viendo mi pantalla donde ven un celular a la derecha y una serie de instrucciones a la izquierda. Porque cambié de pantalla, entiendo que sí. Sí, sí. Perfecto. Bien, lo que vamos a ver acá es cómo un paciente se comunica, en este caso a través del canal de WhatsApp, con lo que es el número de una clínica o un ambulatorio, y le escribe sin saber, muchas veces como nos pasa en la experiencia del paciente, si del otro lado tengo a una persona, tengo a un chatbot, tengo a un agente de IA, o si me están respondiendo a través de una plantilla automática. Bien, lo primero que va a hacer esta persona es decirle, bueno, me recetaron un estudio del oído, algo de nistagmos creo, no recuerdo bien el nombre. Bien, ¿qué es lo que va a hacer en este caso el agente? Primero que nada es entender si esa persona quién es, si la tiene registrada en la clínica o no. Y por otro lado, entender cuál es la necesidad o la intención que tiene esta persona. En este caso entiende que es la reserva de un turno, y lo primero que va a hacer es decirle, para continuar necesito que me envíes una foto o PDF de la orden médica. Entonces en este caso el paciente lo que va a hacer es seleccionar o sacar una foto en este caso es una orden manuscrita, la que tiene, le va a sacar una foto y se la va a enviar. A partir de ese momento lo que va a hacer este agente es levantar esa orden y empezar a correr todas las validaciones que vimos antes, que en este caso es leerla, interpretar qué es lo que tiene adentro, poder ver cuál es efectivamente el procedimiento que está, ver si corresponde a ese paciente, ver si la fecha está vigente y posteriormente preguntarle, una vez que identifica el procedimiento y entiende que es un procedimiento agendable en su clínica, porque también podría ser que sea un procedimiento que no realiza la clínica, preguntarle a la persona si es correcto. Este es un caso que traje acá anonimizado, pero me parecía que estaba interesante como para verlo. Y efectivamente lo que vemos que levanta es que el paciente se tiene que realizar una videonistagmografía con VHIT. Una vez que el paciente le confirma, lo próximo que va a hacer en este caso el agente es ingresar a un sistema, en este caso el sistema de agendas, a buscar cuál es la disponibilidad que tiene. Y en este caso lo aclaro, no es bajo la misma lógica que estamos acostumbrados a resolverlo vía una API, sino que es haciendo un scrapping dinámico, ingresando al sitio, buscando los turnos disponibles y ofreciéndoselos al paciente. Bueno, en este caso el paciente selecciona uno de esos turnos y efectivamente termina reservando la prestación en la institución. Ahora voy a volver un poco a lo que es la presentación. A ver si puedo salir de acá. Se me están mezclando los... Ahí va. Ahora sí. Estamos bárbaros. Ahí va. Entonces, ¿cómo se construye este tipo de agentes? Bien, en principio lo primero que tenemos que tener para poder montar un agente de IA que realice estas acciones es un canal, ¿no? Tenemos que tener un canal digital a través del cual podamos interactuar y conversar con esa persona, que en este caso puede ser un canal de WhatsApp, puede ser una aplicación o un portal web o un portal nativo, pero tenemos que tener un canal digital. Y posteriormente, ¿sí? lo que empezamos a ver acá me interesaba contarles un poco a modo de receta de cocina cómo podemos lograr lo que es la conformación de un agente de este tipo. Bueno, como les decía, lo primero que tenemos es un primer componente que es el OCR, es un lector de reconocimiento óptico de caracteres que lo que hace es extraer
todas las letras que encuentre en ese documento para poder digitalizarlo y posteriormente tomar alguna serie de acciones. Después tenemos un LLM, digamos, un sistema de lenguaje natural que recibe órdenes claras y que a partir de un prompt nos permite entender si eso es una orden médica, si eso tiene una fecha de vigencia, si tiene datos del profesional, si corresponde efectivamente a ese paciente, si tiene la cobertura cargada y si existe un procedimiento en esa orden, ¿sí? Una vez que el sistema el componente de lenguaje natural puede extraer toda esa información, sí, lo que tenemos que hacer ahora es validar. ¿Y cómo validamos si, por ejemplo, ese procedimiento existe en la clínica o no? Bueno, lo que nosotros utilizamos es una tecnología de RAG que nos permite, a partir de una base vectorial, digamos, tener todos los procedimientos de la clínica ubicados de manera... no me voy a meter en tecnicismo, pero digamos, ubicados vectorialmente en un espacio, poder entender qué es lo que nos está pidiendo esta persona y ver si, por ejemplo, nos pidió una TN+, si nosotros ese procedimiento lo tenemos como translucencia nucal plus. Entonces, a partir de eso es que empezamos a entender lo que me pide la persona y lo que yo efectivamente tengo en la clínica. Bien, si encontramos que todo esto efectivamente existe y es agendable y podemos verificar que ese procedimiento corresponde, sí vamos a entrar a lo que es la navegación y la acción, que es entrar con el usuario de una persona a un sistema, buscar los turnos para este paciente, ofrecérselos al paciente y efectivamente terminar registrándolos. Ahora, ¿qué pasa cuando la IA, o en este caso el agente, no puede resolver este caso? Lo que terminamos haciendo es derivarlo a un humano, porque efectivamente pasa que podemos llegar a tener órdenes en las que no podemos llegar a entender la letra. Digamos, si bien hoy tenemos gran porcentaje de órdenes digitalizadas, la realidad es que no todas están digitalizadas y hay casos en los que no lo podemos resolver. En esos casos nosotros derivamos a un humano y posteriormente le damos la respuesta y eso nos retroalimenta todo el modelo para que vaya entendiendo mejor de qué manera resolver los próximos casos, ¿sí? Bien, un poco como para ya ir cerrando, esto me parecía importante aclararlo, digamos que no todos, hoy en día no todos los agentes cuestan lo mismo, digamos, tenemos agentes especializados en determinadas funcionalidades o en determinadas acciones. En este caso, el agente que nosotros desarrollamos, que está especialmente desarrollado para poder otorgar un turno a partir de una orden, tiene un input estructurado. ¿Por qué? Porque va a recibir una orden que está siempre comprendida dentro de lo que es una carilla o máximo 2 carillas. No voy a recibir una historia clínica, no voy a recibir un documento de 60 páginas, porque tiene reglas claras y prompts definidos y porque no realiza muchas llamadas. Entonces esto lo que nos permite es tener un consumo controlado de tokens que nos permita predecir cuánto es el costo transaccional de esa acción. Bien, y como para, ya creo que estoy casi en Sí, tiempo, ya estás en tiempo. lo último que les cuento es algunos indicadores que me parecen también interesantes, que es, bueno, nosotros trabajamos activamente lo que son los canales digitales. Lo que encontramos es que tenemos tasas de abandono muy grandes de los pacientes relacionadas a lo que es particularmente la demora en lo que es el otorgamiento de un turno, por la demora del agente, por la demora del operador humano o por la demora del paciente. Y la realidad es que esto termina dando en un abandono de esas conversaciones que entran a reservar un turno del 30 o el 40%. La realidad es que resolviéndolo dentro de los 3 minutos o menos de ese tiempo, nos encontramos en otra realidad que es una tasa de abandono mucho menor. Y bueno, y por otro lado, esto que también les comentaba al principio, que digamos, la autogestión pasó de significar el 20% de los ingresos de una clínica, y esto obviamente son valores proyectados porque estamos atravesando la implementación de todos estos agentes, pero estimamos llegar a cerca del 60 o el 65% de los ingresos de un canal ambulatorio que puedan ser autogestionados. Y por ende, digamos, también todo lo que es los desvíos en facturación, que bueno, podemos rondar, digamos, estos indicadores son bastante variables, pero vamos a reducir significativamente estos desvíos a partir de controlar mucho mejor y poder poner el foco en
los procesos que sí tengan que resolver los humanos. Así que nada, como último slide, para que se lleven un poco para pensar, si bien este es un caso en particular, dentro de lo que es el canal administrativo y los procesos en los que nosotros solemos trabajar, tenemos distintas áreas como la parte de gestión de autorizaciones, donde podría entrar a un financiador a verificar si la orden está cargada o está autorizada, en lo que es la preadmisión y la admisión digital de pacientes, en todo lo que es el procesamiento documental de determinadas acciones que tengan que realizar los pacientes dentro de un portal o dentro de un canal digital, y en lo que es la parte de la gestión de convenios, que también es un punto crítico dentro de todas las instituciones, que es el mantenimiento de los convenios para lo que son los canales o las agendas de turnos. Así que nada, ya con esto cerramos, espero que les haya servido. Y bueno, digamos, esto es, si alguno de estos casos resuena en sus instituciones, entender que hoy tenemos una solución y que la podemos trabajar juntos. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Juan. Clarísimo. Realmente muy, pero muy interesante las soluciones que están desarrollando desde Osana. Felicitaciones. Creo que muchos de los que estamos presentes se nos están ocurriendo un montón de ideas y seguramente un montón de preguntas para el final. Para terminar con esta parte de las ponencias, vamos a escucharlo a Alejandro, y vamos a disfrutar muchísimo de la experiencia y de los años que ha estado desarrollando este tipo de tecnologías en la clínica alemana en Santiago de Chile. Ale, todo tuyo. Bien, muchísimas gracias. La verdad que un placer poder estar acá y contarles un poco lo que es nuestro plan agéntico, ¿sí? En la clínica nosotros iniciamos este plan de agencia con la salida de ChatGPT, ¿sí? Y estamos en la cuarta etapa, que es en realidad nuestro proyecto de robótica, ¿sí? Así que les voy a ir presentando un poquito algunos de los procesos, digamos, de las primeras tres etapas. Y lo de robótica no lo voy a presentar porque es demasiado largo, ¿sí? Será para otra vez. En nuestro plan agéntico en realidad tenía como un fin principal que es desburocratizar la actividad médica, ¿sí? Y un poco para hacer una analogía, ¿no? En el gobierno de las historias clínicas de hoy, ¿sí? En el 2014 salió una serie que no sé si la conocen, pero se llama El Rey Julien en Netflix, ¿sí? Y el rey Julien era el monarca de los lemures de Madagascar, ¿sí? Y en el 2014 yo implementé la historia clínica electrónica en la clínica alemana de Santiago, se llama Núcleo, ¿sí? Y mis colegas me llamaron al rey obligatorien, ¿sí? El monarca de la burocracia médica en la historia clínica electrónica, ¿sí? Mientras el rey Julien inventaba fiestas por cualquier motivo, yo inventaba obligatoriedades que hay que hacer para cada acreditación. Aparecía la acreditación nacional, la Joint Commission, había que poner todo obligatorio, todo con rojo, no podías completar un formulario, ¿sí? El rey Julien tenía un reino lleno de música y de caos, el mío una historia clínica llena de pop-ups, alertas, validaciones. Mientras el rey Julien hacía el reino una fiesta permanente, yo hacía la atención médica un formulario permanente y terrible, ¿sí? El rey Julien, su frase era todos a bailar y la mía todos a completar campos obligatorios, ¿sí? Básicamente todos los que construimos historias clínicas electrónicas somos el burócrata principal de cualquier institución de salud y los que reventamos de alguna manera lo que es la actividad médica, ¿sí? Entonces, un poco para poner qué es burocracia. Burocracia básicamente es el gobierno del escritorio, ¿sí? Buró es escritorio y cracia es poder o gobierno. Y es una forma en la que los humanos hemos logrado, de alguna manera, avanzar en un montón de procesos, pero genera un montón de fricción, ¿sí? Pero vino la agencia y la agencia en realidad nos tiró un salvavidas gigantesca a los burócratas, a los jefes de la burocracia como soy yo, ¿sí? Y un poco para definirlo, igual esto Héctor también lo habló muy bien, algo agéntico quiere decir que es un software que tiene la capacidad de tener una intención o de cumplir una meta y lo puede hacer de forma autónoma, siendo reactivo y adaptándose a los diferentes cambios. Quiere decir que no es un software que solamente cumple un flujo, sino que es un software que puede ir, para cumplir la meta, tener un montón de salidas, ¿sí? Entonces, en el 2022 sí sale ChatGPT
y el nivel de agencia con ChatGPT era nulo en el 2022. Uno lo que tenía era, había un input, escribía una pregunta y recibía un output de texto. Ya igual estaba espectacular. Nosotros lo que hicimos cuando salió ChatGPT, un año posterior, digamos, a la salida de ChatGPT, en noviembre del 22 salió ChatGPT, y un año después implementamos en la historia clínica electrónica un proyecto que se llama Alemana GPT. Ya lleva casi 3 años de implementado y 3 años de experiencia de médicos usando modelos del lenguaje dentro de la historia clínica electrónica. Entonces les muestro un poquito desde la historia clínica. Los médicos pueden pedir, por ejemplo, un resumen de la atención. Entonces ponen un resumen del episodio, aparece un resumen creado por un modelo de lenguaje. Siempre pueden editarlo, pueden copiarlo en el portapapeles, pueden descargar ese resumen, imprimirlo, enviarlo por correo. Y así tenemos un sinfín de cosas que pueden hacer con una evolución. Cuando escriben evoluciones médicas, dejamos que los médicos escriban en dialecto médico ultra, recontra, compacto, y tenemos un modelo de lenguaje que lleva ese texto a una forma mejor escrita. Y tenemos uno por cada tipo de especialidad, ¿sí? Uno para medicina interna, otro para cirujanos, cosa que el médico escriba muy poquito y que logre una evolución lo suficientemente potente. Esto es las indicaciones. Por ejemplo, cuando tomamos turno, los médicos ven el timeline de todas las indicaciones que se realizaron el día anterior y las nuevas. O le piden un modelo de lenguaje si hay, por ejemplo, que seguir algún tipo de medicamento con algún tipo de monitoreo, a veces pedidos de exámenes de control y demás. O cuando generan recetas, generan instrucciones para los pacientes, cosa que le pasan la receta y le pasan unas instrucciones o le pasan un calendario de toma de los medicamentos. Esta es la agenda, ¿sí? La agenda de turnos, y entonces los pueden, antes de entrar a la historia clínica, pueden preguntarse, bueno, a ver, dame un resumen de todos los pacientes que tengo que ver hoy, ¿sí? O dame un resumen y decime qué paciente es el más complejo que tengo hoy, cosa de dedicarle más tiempo al complejo y menos tiempo al menos complejo, ¿sí? Y este botón de Alemana GPT está metido prácticamente en todos los lugares, digamos, de la historia clínica. Yo acá les mostré algunas cosas implementadas, pero está en un montón de módulos. Después, en noviembre del 2024, sí, empezamos el proyecto de estos escribas automáticos. Este proyecto se llama Alemana Voice y lo implementamos en el 2024. Y básicamente, al generar una nueva evolución, los profesionales tienen la posibilidad, ¿sí?, de hacer clic en ese iconito de micrófono y graban la conversación con el paciente. Y mientras graban la conversación del paciente y están dentro de la historia clínica, ¿sí?, el profesional puede ir viendo otras cosas de la historia clínica y eso sigue grabando y está dentro del sistema de la historia clínica. Puede ver los resultados del laboratorio, los parámetros clínicos, los signos vitales, sigue conversando con el paciente y cuando considera que terminó, digamos, la conversación, puede elegir una plantilla, ¿sí?, de lo conversado, y hay un modelo que transcribe el texto y genera un resumen con ese template que tenemos. Y tenemos template por cada especialidad o por cada profesión, ¿sí? El profesional puede, como siempre, editar, puede tener ahí y graba, ¿sí? Y después tiene un módulo especial donde puede ver todas las grabaciones, ¿sí? Puede volver a escuchar la grabación, cada profesional puede escuchar solamente sus grabaciones, puede ver la transcripción, ¿sí?, de lo que hizo el modelo y puede volver a ejecutar con un template y crear una nueva versión y puede construirse sus propias plantillas. Hay muchas cosas, ¿sí?, con respecto a esto, ¿sí? Nuestro tercer proyecto tiene que ver con el mundo más agéntico, ¿sí?, que esto está en producción desde marzo 2025, o sea, así que ya acá un año y unos meses. Y este proyecto tiene 2 fases, ¿sí? Tiene una fase que es un agente que está dentro de la historia clínica y hay un software que genera agentes y hay una página web para poder consumir agentes, ¿sí? Entonces, los médicos ven dentro de la historia clínica una burbuja, que es una burbuja flotante, y que la pueden siempre presionar, y ahí primero les aparece, digamos, una instrucción la primera vez que lo utilizan, y adentro de la historia clínica pueden preguntar lo que quieran del paciente, ¿sí? Pueden decir, dame un resumen clínico de este paciente, cuáles son los problemas activos, qué tendría que hacer,
resúmeme la última guardia, qué dicen los últimos resultados del laboratorio, que tiene antecedentes de tal cosa. Pueden preguntarle lo que quieran, ¿sí? Y cuando le preguntan algo, ahí se ejecuta el agente que va y busca con ciertas herramientas, por ejemplo, busca en evoluciones, le mostramos todas las evoluciones que usó para generar la respuesta. Estas son todos los diagnósticos, buscó todos los diagnósticos, trajo los diagnósticos, todos los antecedentes clínicos en texto libre, que tenemos un modelo de antecedentes clínicos. Si le preguntas, busca los resultados de exámenes de informes que sean relevantes para hemofilia. El agente toma la decisión de cuáles exámenes de laboratorio tiene que ir a preguntar, qué tipos de informes tiene que buscar y genera finalmente la respuesta, ¿sí? Y puede uno preguntar, por ejemplo, qué exámenes le faltan, ¿sí? Lo evaluamos para hemofilia, pero quizás falta algún examen, ¿sí? Entonces, el modelo del lenguaje le devuelve eso. O puedes preguntarle si tiene historia familiar de hemofilia y cuál es el contacto, red de apoyo que tiene. Básicamente, en realidad, es un agente que puede leer toda la historia clínica y podés preguntarle lo que quieras de la historia clínica, ¿sí? Así que este es el proyecto, digamos, que hoy utilizan los profesionales. Los profesionales además pueden poner como prompts personalizados que quieren tener. Por ejemplo, si quiero que siempre que me responda con tablas, si quiero que siempre me responda conciso y no que sea muy verboso, si quiero que tenga presentes algunas siglas mías. Básicamente, cada uno lo puede ir personalizando, ¿sí? Siempre los profesionales pueden ver todo el historial de conversaciones que tuvieron con el agente, ¿sí? Con un paciente, y también nos pueden dar feedback sobre problemas, ¿sí? Nos pueden devolver una información y feedback sobre el problema y nos dice si tuvieron algún problema o algo que estuvo mal, ¿sí? Entonces, con el agente, por supuesto que uno lo puede manejar al costado, puedes ponerle que en base a esta evolución que busque o te ayude a construir mejor la evolución. Entonces, los usuarios, la verdad que le encuentran 1.000 millones de funcionalidades a esto, ¿sí? Entonces, finalmente, a ver, ¿qué es lo que hace la gente al final? Digamos, en el proyecto de Alemana GPT, nosotros no dejábamos que los usuarios escriban su prompt, ¿sí? Y acá en el sistema de agentes le dejamos que los usuarios escriban su prompt. Entonces, el usuario escribe el prompt, como busca los resultados de examen de laboratorio de imagen relevante para el diagnóstico de hemofilia, y la gente define qué herramientas tiene que utilizar y razona, genera o enruta y elige las herramientas. La herramienta es un nombre que le pusimos, por ejemplo, para ir a buscar al laboratorio tales resultados del laboratorio, o a los signos vitales tales resultados de signos vitales, o a los diagnósticos. Ejecuta esas acciones, o sea, busca en la base de datos, tiene la respuesta y integra, ¿sí? El system prompt y el user prompt y construye la respuesta, ¿sí? Este es el sistema que gobierna todos los agentes, ¿sí? Y tenemos 1.000 millones de cosas con esto. Y podemos poner, por ejemplo, varios agentes a trabajar en conjunto. Tenemos algo que se conoce como skills, que nos permitió resolver problemas súper grandes. Por ejemplo, acá yo puse un skill de oftalmología. Entonces agarra y dice, bueno, si entonces vos me escribiste estas siglas acá, un oftalmólogo quiere decir tal cosa, ¿sí? Y si no tienes skill, no lo puede identificar. Hoy tenemos más o menos como 50 herramientas creadas que permitan buscar en cualquier cosa de la historia clínica o en cualquier cosa de la clínica. Y tenemos esta posibilidad de crear tareas con subagentes, ¿sí? Esto es algo nuevo que hemos armado. Entonces, podemos construir una tarea que es cómo tiene que resolverse, ¿sí? Un flujo y orquestar agentes para resolver esa tarea. Tenemos siempre dashboard como para ir viendo absolutamente todo lo que va pasando, ¿sí? Si hay conflictos, si hay problemas, podemos revisar de forma identificada conversaciones y encontrar conflictos que podrían existir con el sistema o con el uso del sistema. Tenemos también toda una lógica para poder poner como evaluaciones de los agentes y evaluaciones de las respuestas. Esto nos permite tener evaluaciones que son a veces generadas por otro agente o evaluaciones humanas. Y con esto lo que hacemos es mejoramos los sistemas, porque uno necesita
tener control e ir dándose cuenta de los problemas. Así que tenemos un par de scores que se utilizan de forma internacional para evaluar respuestas de agentes, como para poder ir armando algo robusto que pueda crecer en el tiempo y resolver la problemática que tienen los profesionales al utilizar este tipo de tecnologías. Entonces uno Ale, tiene, estamos terminando. dale, ahí termino, ¿sí? Entonces uno puede crear N agentes, puede elegir los agentes, puede ponerle con herramientas MCP, pueden ser solamente herramientas locales, puede agregarle diferentes tipos de skills. Eso es, digamos, lo que nos permite construir, ¿sí? Los skills, un poco como para decirle, esta es una de las tecnologías que en realidad generaron una gran revolución este año. Digamos, Anthropic nos resolvió un problema súper grande que teníamos cuando partió el proyecto, que es, antes tenías que poner todo en lo que se conoce como un system prompt, ahora tenés la posibilidad de construir N skills que resuelven problemáticas. Entonces nosotros tenemos skill por especialidades o por profesiones, ¿eh? Un poco para que vean, ¿sí? Estos son los dashboards de uso de los sistemas, ¿sí? Entonces vamos monitoreando cómo funciona, en qué lo utilizan, quién usa más los agentes, quién usa menos los agentes, ¿sí? Qué herramientas más se utilizan. Y siempre revisamos los comentarios negativos, porque los comentarios negativos son en realidad los que nos permite mejorar estas herramientas, ¿sí? La última incorporación fue hacer agentes con subagentes, ¿sí? Nuestro principal proyecto es resolver el centro de comandos tradicional. Un centro de comandos es un centro que tiene un montón de pantallas y hay alguien que está revisando datos y hace llamadas para resolver esto, ¿sí? Hoy lo que tenemos es un agente que tiene subagentes que pueden trabajar. Después, por ejemplo, ponerle, evalúa los traslados de intermedio a una cama común. Entonces ahí hay un agente que me dice, bueno, a ver, ¿de dónde querés trabajar? ¿De cuál de todas las clínicas que tenés? Le digo, no, quiero solamente la clínica de Vitacura, o sea, la sede de Vitacura. Me dice, bueno, encontré varias unidades de intermedio dentro de esta clínica. ¿Cuál quieres? Digamos, estas son la cantidad de pacientes que están hoy en una cama de intermedio. Yo le puedo decir que quiero que revise, por ejemplo, el intermedio coronario y me va a devolver, bueno, estos serían los pacientes que están en el intermedio coronario y yo puedo ejecutar un flujo multiagéntico para revisarlos, ¿sí? Entonces yo le pongo, sí, revisa esto para estos pacientes y finalmente lo que termina construyendo, ¿sí? Con muchos subagentes en paralelo, es una respuesta muy simple que es qué pacientes hay que trasladar, hay que sacar de intermedio y hay que meter en una cama común, o qué pacientes hay que sacarlos de la UCI y meterlos en una cama de intermedio y ir escalándolo. ¿Y por qué hay que trasladarlos? ¿Cuál es la confianza que tiene? Y básicamente resuelve la problemática que hoy, si no, la tienen que hacer mucha gente revisando muchas cosas, ¿eh? Entonces, el agente no reemplaza este centro de comando, sino que lo transforma. Nosotros estamos en la etapa 1, que se identifica una oportunidad clínica y se avisa al profesional que tiene que tomar la decisión, y ese profesional llama por teléfono y dice, paciente que está en la cama tanto, hay que moverlo a tal lado, voy a pedir un traslado porque ya está ok, ¿sí? Nuestra etapa 2 es que ante la detección de una oportunidad se va a ejecutar un flujo que va a alertar al médico tratante y le va a decir, su paciente ya no tiene soporte activo, está hemodinámicamente estable, no tiene eventos recientes, así que lo vamos a trasladar, ¿sí? Usted puede aceptar o puede rechazar este pedido y lo que buscamos en realidad es permitirle al profesional tener un reparo sobre un traslado, pero no interrumpir el flujo y que ese flujo sea mediado en realidad por un sistema, ¿sí? Entonces, un flujo multiagéntico, la diferencia que tiene es que un agente llama a decenas de agentes, ¿sí? Que ejecutan un montón de tareas y resuelven y responden y generan una respuesta, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en esta parte, digamos, del flujo agéntico, que es solamente la gestión de camas más críticas, pero después el riesgo de saturación de camas, priorización de pacientes, pendientes clínicos, coordinar los traslados, el alta y demás, ¿sí? Hay un problema bien grande con respecto a esto, ¿sí? Que es este agente que llama a subagente sale 15 o 20 dólares por cada corrida, ¿sí? Cada vez que yo le pido, ¿sí? A que haya un montón de subagentes que van y revisan toda la historia clínica y tienen una lógica súper grande, y esto es caro, ¿sí? La realidad es que esto es súper caro, ¿sí? Entonces, para que tengan solamente presente, en el último mes, ¿sí?
Los médicos usando el agente en la historia clínica se gastaron $7.500 en el mes pasado, ¿sí? Y esto solamente va escalando. A medida que los profesionales van identificando que hay una herramienta súper útil, la empiezan a usar. Entonces, para finalizar, esto es un poco como para mostrarles en realidad los algoritmos de inteligencia artificial que en la clínica alemana tenemos implementados. Algunos de estos los hemos implementado y no los operamos más, digamos, los dejamos de utilizar, pero de forma constante, todos los años implementamos diferentes tipos de modelos, ya sea en imágenes o que generan en la historia clínica funcionalidades y resuelven alguna problemática, ¿sí? Así que para finalizar, digamos, tengo la suerte de trabajar en un lugar donde la cultura de innovación está muy metida, ¿sí? Y finalmente uno lo identifica porque hay un apoyo técnico, político, pero principalmente económico. Esto es caro, esto es súper caro, ¿sí? Entonces, organizaciones, digamos, que quieren ir a esto tienen que invertir mucha plata, no solamente en la construcción, sino en el uso y en la operación de esto, ¿sí? Así que... Bárbaro, Alejandro, excelente, excelente. La realidad es que es una experiencia extraordinaria la que venís realizando en la clínica y nos permite también encontrar esos gaps entre nuestras realidades, de nuestras instituciones, con aquellas que están haciendo punta en América Latina como los proyectos que estás liderando vos hace muchos años. Ya llevamos una hora. La idea es que podamos por lo menos sintetizar algunas de las preguntas que nos han llegado por distintos canales. Yo tengo tres o cuatro que me parece que sintetizan el resto de las inquietudes de los participantes. Lo que les pido a los tres es que tengamos respuestas bien ajustadas y cortas. La primera es para una institución que está empezando y no tiene nada de inteligencia artificial agéntica implementada. ¿Qué recomendación le podríamos dar? ¿Por dónde podrían empezar o qué cosas no deberían hacer? Ahí si quieren, tomo la puesta en esa. A ver, recomendaciones. Primero que nada, lo que les decía antes, mucho foco en lo que es el entrenamiento, ¿sí? Y una instancia segura. Cuando uno se pone a trabajar con soluciones de inteligencia artificial, ahí los datos son súper importantes. Yo no puedo ir con mi cuenta personal de ChatGPT y subirle información de la organización, porque es un problema de seguridad grave. Lo mismo pasa con historias clínicas, hay mucho tema de información personal de salud. Entonces, recomendación, primero que nada, entrenar a la gente y tener una instancia segura, una suscripción corporativa, un plan corporativo, un plan enterprise, donde la gente pueda efectivamente trabajar de forma privada con los datos de la organización. Alejandro, Yo creo que lo que dice Héctor es clave, ¿sí? La realidad es mucho más triste que lo que sucede, ¿sí? Hoy toda la información de sus organizaciones está en ChatGPT, que es como decirle que la suben a Instagram, ¿sí? Porque ChatGPT te dice en su disclaimer, te dice, todo lo que subas acá, yo lo voy a leer con un montón de humanos y lo vamos a usar. Así que si me subís un examen de laboratorio de tu institución, para nosotros es espectacular. Gracias, ¿sí? Quiere decir que ese es el riesgo más grande. Nosotros, para poder resolver ese riesgo, ¿sí? Lo que hicimos es construimos un chat GPT interno de la clínica, ¿sí? Los profesionales pueden entrar en ia.alemana.cl y tienen un chat GPT, pero gobernado por nosotros, que es parte de este plan agéntico, ¿sí? Y eso es, para mí, te digo que es lo primero que cualquier institución tiene que resolver, porque si no la información pasa a estar en WhatsApp y en ChatGPT. brillante. Esa era gran parte de las preguntas, Héctor, Alejandro, tenían que ver con este tema de seguridad y privacidad de los datos. Así que gracias por la respuesta. No sé, Juan, si querés sumar algo a este punto en particular. ¿Cómo No, lo creo manejan en que Osana ustedes? estoy 100% alineado con lo que dicen tanto Héctor como Alejandro. Digamos, esas son las alternativas que hoy tenemos como para paliar esos riesgos.
Bárbaro. La segunda pregunta dice, de todas las inteligencias artificiales que andan dando vuelta, ¿cuáles consideran que conviene adquirir a nivel corporativo en cuanto a costos? Si tienen alguna recomendación por sus experiencias. Héctor. A ver, en cuanto a costos, todo depende, hay mucho del uso, ¿no? Y algo que se nota mucho es, a medida que sale un modelo nuevo, el costo del token, el costo de la transacción con estos modelos conversacionales baja. Eh, hay que hacer un análisis un poquitito más profundo para entender la volumetría que van a tener y acotar bien el modelo y el proveedor que van a usar al caso de uso. Por ejemplo, hasta la versión 5.5 de ChatGPT que salió hace poco, ChatGPT era muy bueno principalmente para lo que era la conversacionalidad, mientras que Claude era muy bueno para código. Hoy el modelo nuevo que salió de GPT 5.5, no salió hoy, salió hace un par de semanas, se le acerca muchísimo al código. Y cuando vos pones, cuando lo usás para desarrollo, por ejemplo, la cantidad de tokens que usás es bastante intensiva. Cuando lo pones, cuando disponibilizás una solución agéntica conversacional de cara a los usuarios, dependiendo de lo que tu solución haga, puede que tenga mayor o menor volumen. Con lo cual yo te diría que hoy no hay una respuesta de cuál es la más barata o cuál es la más accesible o la más conveniente en cuanto a costos. Todo va a depender mucho del volumen que le vayas a dar de uso. Bárbaro. Alejandro, Juan. No, sí, sumar a eso que lo principal es identificar bien la necesidad que tenemos, porque lo que surge es que hoy hay modelos para poder trabajar que quizás es como, digamos, en muchos casos nos termina pareciendo que queremos matar una mosca a cañonazos, digamos, no hay forma de utilizar para todo lo mismo, sino que hay que entender bien las necesidades que tenemos a partir de un proceso particular que querramos resolver y entender cuál es el modelo más costo económico, digamos, más rentable para resolver esa problemática. Pero hay que analizarlo en detalle y caso a caso, como decía recién Héctor. Yo creo que, digamos, lo que hay que aprender a hacer es usar el machine learning tradicional, ¿sí? Para utilizar lo menos posible los grandes modelos del lenguaje que te cuesta muchísimo, ¿sí? Entonces, lo más inteligente es usar lo menos posible el LLM y resolver todas las cosas que se pueden resolver con otras herramientas que son muchísimo más baratas y lo resuelves, ¿me entendés? Sin, el que sabe, digamos, de esto desde hace tiempo sabe que en realidad el partido se juega usando lo menos posible los grandes modelos del lenguaje, porque son carísimos. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y me parece que es un gran concepto para todos los que están comenzando a desarrollar o diseñar modelos de IA agéntica en sus establecimientos. A veces tenemos esa falsa ilusión de la licencia de $20 del ChatGPT, ¿no? Digamos que con eso podemos tener inteligencia artificial agéntica en nuestros establecimientos y por lo que estamos compartiendo es mucho, mucho más costoso que eso y requiere toda una política de inversión, ¿no? Que también forma parte de la agenda de la asociación, ¿no? Es decir, siempre tratar de brindar experiencias y herramientas para hacer inversiones eficaces y eficientes en nuestros establecimientos. Antes Ahí, Hernán, una cosita, te Sí, complemento, ¿no? dale, También, Héctor. digo, esto es una herramienta más. Digo, vos podés hacer project planning si querés en Excel. ¿Es la herramienta óptima para hacerla? Definitivamente no. Entonces es sentarse a entender cuál es el problema que quiero resolver y de ahí ver cuál es la herramienta que voy a usar. Absolutamente de acuerdo. Esa es la última pregunta. Antes de hacérselas, para terminar, ya son las 12:15, quiero decirles que aquí hemos compartido en pantalla un código QR para todos aquellos que quieran sumarse y asociarse a la Asociación Argentina de Gestión Operativa en Salud, que viene realizando estas actividades en todo el país, presenciales y a distancia, así que los invitamos a que se suban a acompañarnos. Y
La última pregunta, les pido un minuto a cada uno, pero entiendo que es central porque cada uno de ustedes lo ha incorporado en sus ponencias. Es este componente de uno de liderazgo, dos de gestión del cambio en la cultura de nuestras organizaciones y tres, la necesidad de trabajar previamente en los procesos versus esto que creemos muchas veces que la inteligencia artificial per se ordena los enredos de procesos y procedimientos que tenemos en nuestras instituciones. Si les parece, arrancamos con esta secuencia de Héctor, Alejandro y Juan. Héctor. A ver, em, es- vuelvo al punto inicial, ¿no? Cuando vos entendés esto como una herramienta para resolver una cierta problemática, empezás a encarar el problema desde otro lado, ¿no? Y como con toda tecnología nueva, hay mucho que todavía se tiene que probar. Hoy en día, si te pones a ver, las novedades que hay son minuto a minuto. Entonces, probablemente lo que hablamos hoy, dentro de un mes, ya sean noticias viejas y vamos a tener que repensarlo de otra manera. Como recomendación final o como pensamiento final, yo lo que diría es que, primero que nada, hay que estar súper atentos a lo que va, a cómo va evolucionando, porque hay todo un tema legal, toda la legislación alrededor de cómo se utilizan estos modelos todavía está en flujo constante, ¿no? La Unión Europea está avanzando un montón, Estados Unidos en segundo lugar, nosotros acá en Argentina todavía estamos trabajando eso. Entonces, ahí como pensamiento final es partamos del problema que queremos solucionar, partamos de la visión, pero estemos súper atentos todo el tiempo porque el escenario en el cual estamos operando cambia constantemente. Gracias, Héctor, y aprovecho también para agradecer tu presencia, tu participación de agendas que son súper complicadas para todos. Alejandro, última reflexión. Yo creo que hay algo que quienes hay algo que mucha gente sueña, pero que no es ni para, no tiene nada que ver, ¿sí? Que es la inteligencia artificial no arregla el desorden, lo escala, ¿sí? Quiere decir que si tu información es un desastre, tu historia clínica es un desastre, no hay nada que te pueda ayudar, ¿sí? O sea, ponete las pilas y volvé a lo que tendrías que haber hecho hace 10 años, que es arreglar el problema que tenés, porque esto solamente escala los problemas, ¿sí? O genera algo totalmente inconsistente. Si en tu historia clínica vos tenés un formulario donde dice que el paciente no es diabético, o dos que dice que sí, tres que dice que no, en la lista de diagnóstico aparece que no, digamos, todo es inconsistente, y te lo digo como historia clínica porque son el reino de la inconsistencia, nada te va a ayudar, ¿sí? Nunca vas a sacarle nada a eso, ¿sí? Porque el dato ya viene muy sucio, muy viciado. Entonces, para poder realmente utilizar esto, tenés que ponerte las pilas con los sistemas que son backbone dentro de una organización de salud. Tu historia clínica tiene que ser muy buena, tu ERP tiene que ser muy bueno y tenés que tener muy bien representado lo que son las prácticas y cómo se llaman, ¿sí? Si vos sos de la movida, de todo es el nomenclador nacional, que es una clasificación, sí, es un problema como de hace 20 años ese, ¿sí? El de no entender cómo hay que ordenar los datos dentro de una institución de salud. Entonces, la recomendación es volver a lo que tendrías que haber hecho hace 10 años y que todavía venís relegando, pensoneando que la inteligencia artificial te va a resolver. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Juan, y ya cerramos. Bueno, creo que, digamos, yo un poco hablé más de las cuestiones más administrativas dentro de los prestadores y siguiendo con ese foco, creo que hoy la mayoría de las instituciones se mueven en un contexto en el que todos los recursos están tapados de tareas. Entonces, no pensemos que todo lo vamos a resolver con la IA, no es una realidad de eso, pero sí es importante de vuelta volver a entender cuáles son los procesos en los que podemos trabajar e identificar cuáles son las casuísticas que nos generan un alto volumen de tareas repetitivas o un alto volumen de tareas complejas que hoy sí podemos resolver. Entonces,
poniendo el foco en pequeños procesos, en pocos procesos, quizás vamos a reducir muchísimo la complejidad de la operación y vamos a poder enfocar los recursos humanos que sí vamos a seguir necesitando para resolver las tareas más complejas. Así que esa es un poco la reflexión, digamos, de entender primero los procesos, trabajar sobre las restricciones y después sí ir a buscar qué herramientas de tecnología y de IA hoy podemos implementar que nos ayuden a mejorar la operación. Bueno, gracias Juan, gracias Alejandro, gracias Héctor. Todos tienen sus perfiles en LinkedIn también. Cualquier duda, cualquier consulta se pueden poner en contacto con ellos a través de todos estos canales. Gracias en nombre de la Asociación Argentina de Gestión Operativa en Salud a todos los que nos han acompañado durante esta hora y 20. Eh, Todos se han quedado a escucharlos desde el primer minuto hasta ahora. Estamos eternamente felices por esto y eternamente también agradecidos nuevamente a los sponsors de este seminario web, al equipo de Agos y a ustedes tres por el tiempo que nos han dedicado y haber compartido con tanta generosidad sus conocimientos y sus experiencias. Muchísimas gracias por todo. Nos estamos viendo en el próximo seminario web. Hasta luego. Chao, nos vemos. Gracias.